Emergencia Social, Gabriel Boric. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy buenos días, un gusto, Frecia. Bien, hubo dos jornadas al menos de trabajo del Frente Amplio en que ayer daban a conocer ya los principales desafíos. En esta semana que hemos dicho es clave ya y en la recta final para el plebiscito. ¿Cuáles son los primeros objetivos que ustedes tienen de aquí al domingo o al próximo lunes 26 ya? A ver, el primer objetivo es seguir haciendo campaña hasta el último segundo por el apruebo y la convención constitucional, mixta no, convención constitucional, para poder ejercer por primera vez en nuestra historia republicana la posibilidad de escribir una constitución democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios, que tiene que zanjarse en el Senado, y ahí hacemos un llamado a la derecha que se pongan las pilas y que dejen de trabar la pelota con eso, y con participación, por cierto, independiente. Después de eso, lo que estamos haciendo y estamos trabajando desde ya, porque hay que anticiparse para no repetir los errores del pasado, es hacer un llamado a todos los partidos de la oposición, pero no solo los partidos, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos sociales, a trabajar en conjunto en tres áreas. Uno, la elaboración del reglamento, que va a ser muy importante porque va a definir el cómo se va a ejercer la participación más allá del voto. Y eso para nosotros es fundamental. El proceso constituyente no se agota solamente en la elección de los delegados. Tiene que ser un proceso participativo en donde las comunidades, los territorios puedan participar y expresar sus opiniones, deseos, intereses. En segundo lugar, la importancia de los contenidos. Hemos hablado demasiado de pactos, de acuerdos, de siglas, pero no lo suficiente respecto de cuál es el país que queremos, cómo vamos a descentralizar Chile, cómo va a ser el reconocimiento a los pueblos originarios, cómo vamos a recuperar el agua para que sea Diputado. principalmente de consumo humano, los derechos sociales, etcétera. Y por último, que no es menos importante, el hacer el máximo esfuerzo por tener la máxima unidad posible que permita maximizar las posibilidades de electibilidad en la convención. ¿Y cuánto ha costado en el Frente Amplio las diferencias que hay al interior de este sector? Y se lo pregunto además por los pactos que no han sido, las diferencias que han tenido. Usted decía que arriesgó su capital político, pero finalmente para un acuerdo que se llevó a cabo en noviembre del año pasado. ¿Todo eso ha tenido un costo, cree usted, para el Frente Amplio y las diferencias que hay en la interna? Todas las decisiones políticas difíciles traen costos aparejados, pero cuando es en función de un bien común compartido, yo creo que vale la pena. Ahora, esto no se trata en ningún caso ni de mí ni de otra persona en particular. Se trata de, como decíamos antes, la posibilidad de escribir una nueva constitución en democracia por primera vez en nuestra historia y despercudirnos finalmente del legado de la dictadura. Y yo creo que en eso, en el Frente Amplio, estamos todos alineados. Y más allá de las diferencias o matices que hayamos tenido, creo que se ha logrado ver que esos matices son pequeñitos frente al tremendo desafío en conjunto que tenemos, y ese es el mismo llamado que hacemos al resto de la oposición y a los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. ¿De qué manera se van a relacionar después del plebiscito, si es que también lo tienen considerado, con la oposición, precisamente, diputado? Desde ya se están haciendo llamados a todos los presidentes de partidos de la oposición para comenzar a trabajar juntos en una propuesta de reglamento que va a ser el primer desafío que va a tener la Convención Constituyente de ganar el apruebo. Y ese reglamento es importante no solamente por la discusión de los 2/3 respecto de si hay o no ratificación final, que por cierto, desde mi punto de vista, no tiene ni una viabilidad que haya una ratificación del texto final, sino para cómo aseguramos mecanismos de participación durante el proceso. Porque la Convención Constitucional no puede ser una réplica del Parlamento actual. Tiene que ser un momento que involucre a las comunidades organizadas en la discusión del futuro de Chile. Y ahí el reglamento va a jugar un rol muy importante. Así que la invitación que le hemos hecho, y no es que sea una idea solo nuestra, sino que los otros partidos también la han tenido. No quiero que nos atribuyamos tampoco como el quien vive de fuimos los primeros. No, estamos todos un poco en la misma, pero es hora de tomar el toro por las astas y decir, bueno, hagámoslo. Que no nos pase lo mismo que nos pasó en las primarias de gobernadores regionales, en donde llegamos hasta el último día sin acuerdo, con todos los dimes y diretes, apuntándonos con el dedo, y dimos un show lamentable que terminó como terminó. Eso no puede volver a pasar, hay que aprender, y yo creo que el pueblo de Chile además nos juzgaría con toda justicia si es que por diferencias, egos o peleas tontas no somos capaces de ponernos de acuerdo para enfrentar los cambios que tenemos que hacer en este país. Y de todos esos elementos, ¿cuál cree usted que ha jugado un peor rol para ustedes poder llegar a acuerdos? ¿Qué ha sido lo que más, o cuál ha sido la piedra en el zapato más marcada en el Frente Amplio, diputado?
tú dices como autocrítica desde el Frente Amplio. Yo creo Sí, que falta de lo señalaba en experiencia. anterior, ¿Qué es lo que ha pasado ahí en el camino cuando no han logrado o acuerdos o han terminado con acuerdos dando a conocer otros mensajes? a ver, yo creo que hay una pretensión que es legítima de decir acá no todos somos exactamente lo mismo. Cuando uno ve, por ejemplo, a no sé, Ignacio Walker celebrando el regreso de la concertación, o cuando ve a la DC respaldando a Mañalich, o aparte de la DC también evitando que se apruebe la ley de educación sexual integral. Uno dice, bueno, acá tenemos diferencias. Y por lo tanto no se trata de meternos todos en una misma juguera solamente por un desafío. ¿Diputado? Tenemos un problema. Ahí parece que estamos retomando el contacto con el ¿Sí? diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric. Ahora sí me escucha, hubo un corte ahí con la comunicación. Te escucho bien, ¿no? Lo que te decía es que nosotros no queremos repetir exactamente lo que les pasó hace muy poco a la nueva mayoría, en donde a mitad de camino decían que no se habían leído el programa y parte importante de la oposición a las reformas que impulsaba la expresidenta Bachelet vinieron desde el interior de la coalición. Por eso es importante hablar de contenidos. Yo he escuchado algunos personeros políticos que dicen, los contenidos no te preocupes, los resolvemos en 5 minutos. No es tan fácil. Los desafíos que tiene Chile, que son mucho más que los titulares de los que se habla generalmente, los desafíos respecto al cobre verde, al hidrógeno verde, los desafíos respecto a la Antártica, los desafíos respecto a las olas migratorias, son cuestiones que requieren una discusión mucho más larga, la propiedad intelectual, etcétera. ¿Y Entonces, diputado? me parece que hay que ponerle más ñeque a los contenidos en vez de solamente a los pactos electorales. Ahora, eso le iba a preguntar respecto a lo que hay que tomar decisiones. Ustedes lo han dicho desde el Frente Amplio de las próximas presidenciales y en posibles acuerdos con la oposición. ¿Qué pasa ahí con la candidatura de Beatriz Sánchez? Mira, la Bea ha dicho algo que es muy claro y que a mí me parece muy sensato. Después del 25, después de este domingo, no queda nada. Es una conversación que se tiene que no abrir, sino más bien definir. Porque la prioridad hoy día es el plebiscito. Estar anunciando candidaturas presidenciales una semana antes del momento más importante en la historia republicana de Chile desde el 88, me parece que no solo es de mal gusto, sino impertinente. Entonces, yo creo que confío en el criterio que ha tenido Beatriz respecto a esto, y desde el Frente Amplio la decisión que sí tenemos es llevar un candidato a la primaria. Tenemos la voluntad de hacer primarias con el resto de la oposición que quiera hacerlo en función de ideas comunes, llevar un candidato y apoyar a quien gane en esas primarias. Para eso hay que ponerse de acuerdo en contenidos y en marco de alianza. No es fácil, Beatriz lo va a definir después del 25, hay que esperar los resultados, no hay que confiarse, yo voy a estar haciendo campaña hasta el último momento por el apruebo y la convención constitucional, mixta no, y después de eso conversaremos lo presidencial, para lo que falta muchísimo tiempo, si la gente no se acuerda, pero nosotros presentamos la candidatura de Beatriz a fines de marzo o abril del año 2013, si no me equivoco, no, 2017. Y ahora estamos recién a octubre, o sea, falta tiempo todavía. No hay que, la ansiedad no nos puede comer cuando tenemos el desafío constituyente inédito en la historia de nuestro país a portas. Diputado Boric, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros.